4 años perdidos. Se ganan unas elecciones compradas. Ya hemos visto con qué y con qué fondos se la compraron. Municiones de nuestros cuarteles policiales y se están vendiendo en aire. Gravísimo. Estas cosas son gravísimas y no vemos posición firme. El problema mayor que tiene República Dominicana en el corto plazo se llama la sustitución de población. Unos le llaman invasión, otros le llaman ocupación inducida, lo que sea. Está que es algo que lo sufrimos diariamente. Y cosas como la que estoy diciendo a nadie le importa. No, el presupuesto de educación, el presupuesto en los hospitales públicos viene de nuestros impuestos. 10.000 ciudadanos ilegales haitianos por semana, eso no es cierto. Y nadie demuestra con estadística y de manera cierta, debería reportarlo en sus presentaciones de la semanal. Este proyecto y este gobierno que se dice social, lo que ha hecho es ha utilizado los programas sociales para financiar clientelismo político. ¿Por qué? Pero no están en eso. No están en eso. Están buscando qué candidato va a sustituir a Luis Abinader. En eso es que está este gobierno. Este gobierno no está gobernando. Ese es uno de los problemas que tiene el gobierno. En Propuesta Semanal, qué bueno contar con la participación del licenciado Fernando Camaño. Él es economista, fue superintendente de salud, es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, pero también uno de sus principales voceros. Y la ventaja con él es que uno puede agotar todos los temas de la política y también, por supuesto, de la seguridad social. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Ramón, y un gusto estar con ustedes aquí en Propuesta Semanal. Gracias. Arrancamos con el buen pie de un cafecito Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Kenia vino especialmente por ti, porque ella no siempre viene. Gracias, Kenia. Salud. Hay muchos temas, Fernando, pero yo quisiera comenzar con el que ha sido el tema de la semana, que es un tema inexplicable, vergonzoso para el país, que se roben las municiones de la policía sin que nadie se dé cuenta, que no se puede sacar en un bolsillo ni en una mochila. ¿Cómo tú analizas esa? En la policía que se está modernizando y que se presenta como de las metas del presidente Luis Abinader. Mira, la gravedad es mayor dentro del contexto en que el gobierno ha desarrollado su relato de una nueva política policial, de seguridad ciudadana, una nueva ministro, pero peor todavía en un momento en que Puerto Príncipe, en un 85%, está en manos de las bandas criminales. Secuestros, tráfico de droga, tráfico de armas. Y tú le sumas que justo esta semana, hoy es sábado, justo esta semana el Consejo de Seguridad en la ONU, China y Rusia tienen una posición que extraña en cuanto a lo que pueda pasar en la cuenca del Caribe. Se supone que todas las potencias tienen intereses geopolíticos, pero desorden a estos extremos, en los extremos que podrían desarrollarse, para toda la isla a nadie le conviene. Entonces, estos robos de municiones, teniendo pandillas cada vez más fortalecidas, recién también tirotearon aviones de Spirit. Aviones norteamericanos. Norteamericanos. La gravedad es para que realmente no se esté jugando con eso de las potencias. Dice, bueno, esta es una media isla, 2 media islas. Nosotros tenemos 2 tercios, pero bien, sí significamos mucho y hay mucha importancia y lo que vemos es un desdén de intereses. Macron, esta semana también dice que no le debe nada a Haití. Bien, que terminaron de pagarle su independencia. Ellos le cobraron una independencia a Haití. En los 1800 y tantos terminaron de pagar. Obviando que la riqueza de esos colonos tiene que ver con la sobreexplotación de una población esclavizada. En todo esto nosotros decimos, óyeme, ¿qué posición el gobierno dominicano
y la ministra de Interior y Policía van a adoptar con una verja de gallinero, como le llamamos nosotros de la oposición, el control fronterizo en términos físicos, en términos tecnológicos, en términos militar, ha sido un fracaso. Vuelve y se reitera con esto. No es solamente la corrupción que puede haber en la policía, sino el riesgo que los dominicanos estamos ahora mismo enfrentando. Vemos que el presidente tiene reunión con la prensa cada lunes. Las preguntas que surgen ahí son penosas. Son preguntas para favorecer o para agradar al dilectante. Estas cosas son gravísimas y no vemos posición firme. El problema mayor que tiene República Dominicana en el corto plazo se llama la sustitución de población. Unos le llaman invasión, otros le llaman ocupación inducida, lo que sea. Está que es algo que lo sufrimos diariamente. Pongo otro ejemplo. El Sistema Nacional de Salud ha registrado y ha publicado que el 40% de los partos en los hospitales públicos son de haitianas. ¿Qué se le llama a eso? No solamente que hay un desprecio por el servicio que se le está dando a los dominicanos y están reaccionando de manera violenta. ¿A qué reaccionan? A una reacción de exigencia también, muchas veces violenta, de parte de los parientes o de las propias parturientas haitianas. Sin mencionarte que esto es tan grave que a nadie le preocupa tampoco los impuestos. Nos iban a imponer una modernización fiscal y cosas como la que estoy diciendo a nadie le importa. No, el presupuesto de educación y el presupuesto en los hospitales públicos viene de nuestros impuestos. Entonces, el dominicano debe recibir un trato digno. Pues bien, el 40% son haitianas. ¿Qué quiere decir? Nos están sustituyendo en gran medida en estratos bajos de ingresos, en nuestra gente pobre, vulnerable, en un 40%. Eso es tan sencillo como eso. Y entonces vienen y surgen como si no fuera nada, una noticia más. Se están robando, porque ese es el término, municiones de nuestros cuarteles policiales y se están vendiendo en Haití. Gravísimo. ¿Qué critico yo? ¿Qué critica la gran mayoría? El presidente no está teniendo idea o no le está importando lo que está pasando. Está descarrilado el gobierno. Está descarrilado y ya lo han notado demasiados sectores. Nuestra gente lo está sufriendo en la calle. Pero hay muchos sectores también fácticos. Sectores de poder, incluyendo nuestros empresarios, que tienen ya una percepción muy distinta a la que tenían de este gobierno. Con buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Tenemos a Ana Patricia Núñez en virtual para... adelante, Ana Patricia, buenos días. Mucho gusto, espero que estés bien. Fernando, vamos a analizar, vamos a irnos al entorno internacional. ¿Cuál crees tú que será el impacto de Trump, de haber ganado Trump las elecciones en Estados Unidos? El impacto para América Latina y específicamente también para nosotros. Mira, Ana, en mi partido hay una formación muy socialdemócrata. Yo soy de los pocos, hay otros que también lo han hecho, han valorado de manera positiva que realmente haya podido concretizarse un cambio de rumbo en la política norteamericana. Dependemos demasiado de los Estados Unidos y los Estados Unidos es una sociedad dividida que en la medida que eso continuara nos íbamos a perjudicar. Pero de manera concreta, Ana, te respondo que nosotros al tener una nueva administración a partir del enero 20, porque faltan 2 largos meses, podríamos ya comenzar a percibir menos presión en cuanto a lo que es nuestra política de deportación, la cual no me satisface en lo personal como ciudadano. Yo tengo una opinión de que ha habido mucha espuma y poco chocolate. No es cierto que se están deportando 10.000 ciudadanos ilegales haitianos por semana, eso no es cierto. Y nadie demuestra con estadística y de manera cierta. Debería reportarlo.
en sus presentaciones de la semanal? ¿Por qué no presenta estadísticas que sí convenzan con los responsables, migración, Fuerzas Armadas, toda la playa de generales que tenemos? Y se puede interpelar a esta gente y se puede demostrar que realmente lo están haciendo. No lo están haciendo. Pero bien, el presidente había dicho, y lo sostuvo con hechos los 4 años pasados, pero bien, se pagan 1.510.000 familias, se le entrega, y ahora se va a elevar a 2.000 pesos por familia, de 1.690 y pico a 2.000. Pues te cuento que hay un exceso de familias de 878.000. ¿Por qué? Porque pagan por 1.510.000. Entonces la pregunta, ¿qué se hace con esa diferencia de dinero? Sabemos lo que se hizo para las elecciones, pero todavía hoy estamos a octubre, 21. Noviembre 21. Noviembre 21 del 2024. Lo que pasó se denunció, se demostró. Una vergüenza internacional de cómo utilizaron programas sociales, recursos de los programas sociales para comprar voluntades. Yo recuerdo tú denunciando el bono navideño que llegó hasta junio. Yo estuve aquí y lo estuve denunciando hasta junio. Dicen ahora que van a dejar de suplir el subsidio a 250.000 familias de las que acabo de mencionar, pero al mismo tiempo dicen que van a incluir 150. Eso es 250 menos 150, o sea, 100.000 la diferencia. Van a disminuir 100.000, pero es como un quítate tú para poner a otro. Cuando supuestamente ha disminuido la pobreza. Ese es el primer gran argumento. Primero dicen que la pobreza ha bajado. Sin embargo, destinan recursos. Lo que han hecho es, en pocas palabras, este proyecto y este gobierno que se dice social, lo que ha hecho es utilizado los programas sociales para financiar clientelismo político. ¿Por qué? Porque inclusive, y muchos decenas de miles de dominicanos que me pueden ver estos días diciendo esto, saben que a veces duran 3 y 4 meses esperando y no les cargan las tarjetas. Entonces, si en adición hay 878.613 familias que supuestamente cobran, porque no hay garantía que llega, ¿por qué? Porque no se publican, y aquí demostramos que eran apócrifas las tarjetas. Las tarjetas y las cuentas que se entregan para que el dinero fluya. Entonces, por esto... Entonces, apócrifa es que no tiene el nombre de la persona. Sí, aquí lo demostramos con las tarjetas. No se sabe a quién, ni quiénes, ni se reportan, ni se suben a las páginas web. Nadie sabe quién recibe la plata. Pero por favor, entonces que no le tomen de tontos, no tomen de tontos a la oposición, ni se burlen de los vulnerables, de los más pobres, diciendo que son el gobierno más social. Quiere decir que el gobierno que va más en ayuda, que es falso. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que expliquen por qué. Porque si es así, como le estamos demostrando, con cifras oficiales del Ministerio de Economía, de Planificación y Economía, ellos tendrían en los próximos 12 meses un exceso de casi 21.000 millones de pesos. Si tú pagas a 1.510.000 y de esos solamente 631 son pobreza extrema, según tus criterios, pobreza extrema y pobreza moderada, tú estás haciendo algo con ese dinero. Y no parece ser muy santo. Y yo voy a poner un ejemplo adicional. Lo dañino que es esto, no solamente es la burla al pueblo dominicano, sino que en el caso, por ejemplo, del gasto en salud, que es más transparente, que es aquel que se financia a través de la seguridad social, sea en el subsidiado o sea en el contributivo. Te cuento algo, Ramón. Todavía, SENASA recibe menos de 260 pesos por cápita.
Y lo justifican, que siempre lo critiqué en los gobiernos pasados y lo critico hoy, de que es que el sector salud recibe la otra parte como un subsidio cruzado. A ti te pago 260 por cápita de 5.77 millones de personas. Si ese excedente en los programas sociales fuese realmente utilizado como debe ser, la cápita de SENASA más que se duplicaría. De un 15%, que es lo que le pagan de la cápita, podría llegar a un 30 y pico. Y la calidad, la oportunidad, la eficiencia, la eficacia del gasto en salud incrementaría enormemente en nuestro país. Pero no están en eso. No están en eso. Están buscando qué candidato va a sustituir a Luis Abinader. En eso es que está este gobierno. Este gobierno no está gobernando. Ese es uno de los problemas que tiene el gobierno. Gravísimo, porque no están gobernando. Demasiados aspirantes. Ana Patricia. Fernando, vamos a ver cuál fue la posición, sé la posición de ustedes ante el planteamiento de la reforma fiscal que ya no se va a llevar a cabo, pero ¿crees tú que realmente fue correcto el hecho de que no se lleve a cabo? ¿Eso no traería quizás a la economía algún tipo de situaciones para un futuro? Ya que esta reforma, obviamente, desde hace tiempo hay que llevar a cabo una reforma fiscal en el país y cada uno de los gobiernos anteriores han ido aplazándola por temas políticos. Mira, en realidad una reforma integral fiscal es necesaria. Lo hemos hablado en este programa muchas veces y lo hemos cuantificado como solamente eliminando ciertas exenciones fiscales, y ojalá fueran todas, pero hay exenciones fiscales que le producirían mucho más que los 120.000 millones que ellos entendían iban a obtener. Lo que pasa, y nos opusimos inmediatamente desde el partido, a que algo como esto, llamado Programa de Modernización Fiscal, sabiendo nosotros que las exenciones no se iban a tocar, que el dinero se iba a buscar de los bolsillos directamente del pueblo, ampliando el ITEVI, llamándolo IVA como quieran, esto no podía pasar de ninguna manera, Ana Patricia, porque moralmente no han tenido la fortaleza de decir, voy a un programa de austeridad del gasto corriente. Con eso hubieran podido iniciar, pero en todo esto metieron varias reformas, y todavía están en eso, en la laboral, metieron la supuestamente constitucional, pero en el fondo lo que le interesaba era esta reforma o modernización fiscal para lograr unos 120.000 millones más. Miren, no era necesario, no es necesario lo que ellos pretendían hacer. Ahora, la reforma fiscal sí debe hacerse en su momento y consensuada, pero hay sectores económicos, hay agentes económicos que tienen que terminar de entender que el tiempo de las exenciones fiscales deben ir terminando. Porque en el 28 el tema de la deuda va a ser más grave. Lógico. La deuda del gobierno y la deuda del Banco Central. Lógico. Entonces, aquí lo hemos criticado porque está todo entrelazado, pero a ellos no les importa. Eso está entrelazado al financiamiento que tiene el Estado de los fondos nuestros, de la seguridad social, de la seguridad social. La seguridad social financia los instrumentos del Banco Central y de Hacienda. Y de Hacienda, con un agravante que no lo voy a dejar de mencionar hasta que no lo corrijan. ¿Cuál? La tasa de política monetaria está en 7. En 7.50 para facilidades, creo. Pero es 7. Bien. El rendimiento nominal de los fondos de los últimos 12 meses son 9.58. Pero la real son 6.22. 6.22 como tasa real. A eso voy. Esa diferencia representa, cuando tú lo deflactas, 35%. Hemos tenido acumulado 35% de inflación. Para que tú me reportes en mi cuenta de capitalización individual, 6.22, muy por debajo del 7, y las autoridades no dicen nada. El amigo Alejandro Fernández, de Superintendencia de Banco, ¿qué dice al respecto? La Superintendencia de Pensiones, ¿qué dice al respecto? ¿Cómo es posible que tú tienes la gran población dominicana que cotiza la seguridad social con una tasa de rendimiento
real por debajo, muy por debajo del 7. Perdón, los bancos están pagando por certificado 10, 10.5 y hasta 11. Claro, pero ahí viene el tema. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener nuestros bancos participando? Debiera entonces modificarse la política y que realmente, para que sea más transparente, fueron los fondos de inversiones, las AFI, las que invirtieran. Si tú te pones a ver la forma de la cartera, tema que yo sé que a ti te gusta y te apasiona, la parte económica, tú ves cómo los fondos de inversiones inmobiliarias cerrados, que son los más privilegiados, ahí no hay participación, no llega ni a un 1% de la inversión que se hace de los fondos nuestros. ¿Por qué? La gran mayoría se la lleva el Banco Central y se la lleva Hacienda por un tema también cuasi fiscal y de déficit presupuestario. Mientras eso suceda, habrán dolos como querer convencer al que está depositando, más bien, recordemos que es compulsivo porque es por ley, que mis fondos de inversiones tengan un 35% intrínseco como inflación. No, me dice que el nominal son 9.58 promedio, pero me dice que la tasa real de retorno a ese fondo es un 35% menos, 6.22%. ¿Le importa esto al equipo económico del gobierno? ¿Es un tema realmente para discusión? Debiera serlo. Debiera serlo. Porque estamos hablando que este año, por la ley 1320, se está cobrando una comisión del 1%. Pero tú sabes cuánto eso significa al año. Ahora actualizado. Casi 10.000 millones de margen por comisión, por administración de nuestros fondos. Seremos siempre un país pobre, porque no le da la gana hacer las cosas bien hechas. Y hay de los que se pensionan de aquí a 20 años. Ni hablar, ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas fundamentales de la nación, todos se están relegando. Y tenemos ya, vamos para el 6º año, el 5º año. 4 años perdidos. Se ganan unas elecciones compradas. Ya hemos visto con qué fondos se la compraron. Y todavía tienen el tupé de decir que estamos bien. Y se le demuestra tema por tema que andamos mal. Y la percepción. Lo decían, lo dicen muchos entrevistados de los programas y publicaciones en los medios, de cómo el dominicano se está sintiendo depresivo, se está sintiendo malhumorado, angustiado y por una razón económica. No me pueden venir a decir que se han ajustado las proyecciones del PIB para este año. Hablan de 5.1%, el crecimiento del país, pero la percepción es cada vez peor. Cada vez peor. Siempre se ha criticado que no se debe hablar del PIB, porque la gente ni lo entiende ni come con eso. Debe hablarse de la capacidad de compra con el poco ingreso que recibe. Pues bien, el 49% se está endeudando de lo que tiene la posibilidad con las tarjetas de crédito para comprar alimentos. Ya ese dato se ha discutido en los meses pasados. Pero también resulta y viene a ser que el costo de la canasta familiar, que era el que quería gravar esta gente para buscar 120.000 millones más, está insoportable. No pueden, 49.000 pesos, canasta básica familiar para 5 personas. Para comer prácticamente lo mismo. Ahora sumémosle, ¿cuánto de esa población no recibe 49.000 pesos mensuales? Y le sumas el desplazamiento en el mercado de trabajo de los dominicanos, el problema haitiano, y volvemos atrás. Señores, pregúntense cuál es el problema real que afecta al dominicano que esta gente están atendiendo. No hay uno. Lo podemos revisar. No hay
Uno. Entonces, mantener el mercado de trabajo o el mercado laboral o las oportunidades de trabajo con salarios deprimidos, precarios, cebolla, indecente, como quieran llamarle, por tener cada vez más población haitiana en los campos, como quiere Hipólito Mejía, como quiere Limber, socio fundador del Grupo M, socio de Capellán, intereses en este tema binacional, pero intereses económicos, personales. Entonces, ese tipo de situación al dominicano lo está afectando y lo está aprendiendo ya, porque ha estado medio dormido. Está reaccionando, pero puede reaccionar más, peor. ¿Por qué? Porque están balcanizando las relaciones entre dominicanos y haitianos. El exceso de población haitiana nos está llevando a esa situación. Y decimos balcanizar para recordar los países de Balcanes. Sí. Y todo lo que pasó ahí. Todo lo que pasó entre Kosovo, Serbia. Étnicas. Las luchas étnicas son una realidad. Son una realidad y eso está afectando ya a Europa en general, no solamente lo que fueron los países balcanes. Entonces, Dominicana es muy simple de entender qué es lo que está pasando. A Francia no le importa. China y Rusia lo que quieren es que tenemos un lío. Estados Unidos ha tenido una indolente y aviesa política de haitianizarnos con Biden-Kamala. Esperemos que cambie. En definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros, a pesar de que estamos en Congreso, organizando la casa, desarrollando la casa, juramentando llegadas importantes de políticos a juramentarse con nosotros, no nos perdemos en lo que es nuestra responsabilidad inmediata. Señalar a este gobierno como oposición, aunque algunos dicen que no hay oposición, claro que hay oposición, pero una oposición crítica y sensata. Claro. A principio de gobierno no podemos decirle, aunque quisiéramos, presidente Abinader, renuncie. Renuncio que usted no sirve para esto. ¿Qué ganamos ahora mismo con eso? Dislocar la economía, crear un problema social agravado, porque está mal, agravado, no, pero realmente el deseo que tenemos es decirle, mire, váyase, usted no está en esto. Fernando, qué pena que se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo, creo que hemos tratado la gran mayoría de los problemas nacionales. Muchas gracias a ti, muchas gracias Ana Patricia. Gracias. Te esperamos pronto, la próxima vez va a ser en el Telematutino. Así es que continuamos en Propuesta Semanal.